BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Saludos amigos de Convergente TV, de Evolución al Instante. Bienvenidos a Geopolítica en Debate, en esta oportunidad con el tema Escenario Geopolítico Mundial 2026. El sistema internacional en este año se perfila como un orden fragmentado, más cercano a una multipolaridad inestable que a un equilibrio clásico. La lógica ya no es la cooperación, sino la gestión del conflicto permanente. La guerra entre Rusia y Ucrania tiende a una fase de congelamiento táctico sin resolución. Moscú consolida territorios ocupados. Kiev sobrevive gracias al apoyo occidental, pero sin capacidad decisiva para revertir el mapa. Europa queda estratégicamente subordinada a Washington y energéticamente debilitada. Asimismo, Oriente Medio, epicentro del caos sistémico, sigue siendo el nudo trágico del sistema internacional. Gaza, Líbano, Siria y el Mar Rojo operan como vasos comunicantes de una guerra asimétrica permanente. Israel actúa como potencia militar sin solución política, mientras Irán extiende su influencia mediante actores proxy. En fin, no hay paz posible, solo contención de este incendio. La República Islámica de Irán se perfila como uno de los puntos de quiebre más delicados del sistema internacional. A diferencia de otros focos de conflicto, la crisis iraní no es únicamente externa o regional, es ante todo endógena, social y generacional. Irán vive una crisis de legitimidad profunda. Las sucesivas oleadas de protestas impulsadas por jóvenes, mujeres y sectores urbanos empobrecidos han erosionado el mito fundacional del régimen. La represión ha sido brutal. Miles de muertos, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos, detenciones masivas y el uso sistemático del terror judicial como instrumento de control. Venezuela, por su parte, madurista sin Maduro, a instancias de los Estados Unidos, y con su anuencia permite una estabilidad autoritaria y agotamiento social, al tiempo que Washington busca contención migratoria y energética. Groenlandia emerge como pieza clave del ajedrez geopolítico. Su valor no es ideológico, sino estratégico militar, también de tinte energético y tecnológico. Bajo su doctrina de seguridad, Washington interpreta cualquier presencia aliada o autónoma como interferencia. El Ártico se convierte en una frontera caliente en el siglo XXI, donde incluso las alianzas tradicionales se tensan. La relación transatlántica entre una fase de conflictividad comercial y disciplinando estratégicamente, Trump concibe a la Unión Europea no como socio, sino como competidor protegido. La aplicación de aranceles, represalias y presión fiscal sustituyen al consenso liberal. La OTAN persiste, pero sin confianza política. En definitiva, es una alianza que no tiene alma. En resumen, el mundo en este año no se dirige hacia una gran guerra global, pero sí hacia algo más sutil y corrosivo. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el magíster Paul Trujillo Carrera. Él es escritor, investigador de temas económicos, políticos y geopolíticos. Además de ser un profesional en el ámbito de la gestión de riesgos financieros, es un gestor de capital privado. Pues bien, damos la más cordial bienvenida a Paul Trujillo. Muchas gracias, mi querido Time. Un saludo afectuoso y cariñoso para toda esta audiencia de Convergente TV. Muchas gracias, mi querido Paul. Una vez más te tenemos aquí en el canal con temas de alta complejidad. Para iniciar, ¿cuál es tu evaluación del primer año de gobierno del presidente Donald Trump, que se debate entre un
30 y un 40% de aceptación en su gestión en el periodo que estoy refiriendo. Mi querido Timmy, el primer año de este segundo mandato de Donald Trump no debe leerse como una desviación coyuntural, sino como un síntoma de una transformación estructural del orden internacional. Si bien, como tú lo dijiste, su aprobación entre los estadounidenses fluctúa entre el 30 y el 40%, esa baja popularidad interna contrasta con una política exterior que redefine radicalmente el rol de los Estados Unidos, ya no como un guardián del orden liberal, sino como un actor transaccional que prioriza el interés nacional inmediato sobre alianzas ideológicas. En este primer año, Trump retiró a Estados Unidos de los tratados internacionales como el Acuerdo de París. Lo hizo inmediatamente que asumió el mandato, el 25 de enero del 2025. Retiró también a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Cuestionó en reiteradas ocasiones a la OTAN. Impuso aranceles a aliados y adversarios por igual. Y adoptó una retórica abiertamente unilateralista. Estas acciones no eran meras ocurrencias, sino la materialización de una lógica que se conoce irónicamente como la doctrina Monroe, que es la unión entre Donald y Monroe, una reinterpretación posesiva y coercitiva de la doctrina Monroe, donde América Latina, Groenlandia o incluso Canadá son vistos no como socios soberanos, sino como extensiones estratégicas del poder estadounidense. Este giro reveló que el orden liberal post-1945, cuando los aliados se repartieron el mundo en los acuerdos de Yalta y Potsdam, ya no era sostenible ni siquiera para su principal arquitecto. Como lo señalo en un artículo que se titula El ocaso del liberalismo anglosajón, Trump no es un accidente, sino la consecuencia lógica de un sistema que agotó su capacidad de legitimación. Al eliminar al enemigo exterior tras la Guerra Fría, a partir de 1991, el liberalismo se volvió autorreferencial, dogmático y ciego a sus propias contradicciones. Trump entonces no rompe con ese sistema, lo desnuda. En lugar de disfrazar la hegemonía con valores universales, lo exhibe como fuerza bruta. Así, su primer año marcó el fin de la ficción de un mundo regido por normas compartidas y el comienzo de una era de realismo sin máscaras, es decir, de la interdependencia simétrica a la sumisión. Definitivamente, Paul, con lo que tú me acabas de decir, estaríamos asistiendo ante el ocaso definitivo del orden liberal internacional. Esto a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, como que te entiendo, Paul. Entonces, Paul, pudiera hablarse que el 2026 marca una suerte de equilibrio del desorden, más que del orden internacional, del desorden internacional. Y bien mencionabas tú que ya no se van las reglas del sistema internacional disruptivas en este momento por el presidente Trump. Prácticamente ya no se habla de reglas de comportamiento de los estados, algo análogo a lo que pasaba con la paz de Westfalia. En ese sentido, ¿puede hablarse en este año de ese equilibrio del desorden? Exactamente, mi querido Timmy. Como tú bien dices, estamos ante su ocaso definitivo, aunque no todavía de su desaparición total. El orden liberal construido, como tú lo expresaste, a partir de 1945, con instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y alianzas como la OTAN, siempre fue selectivo y jerárquico. Aplicaba reglas universalmente proclamadas, pero de forma asimétrica,
privilegiando los intereses de las potencias occidentales. Como dijo antes de ayer en Davos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, es el fin de una ficción. Ese orden fue menos una realidad que una coreografía cuidadosamente ensayada, sostenida mientras todos fingían creer en ella. Pero esa ficción colapsó cuando los costos de mantenerla superaron sus beneficios para los actores dominantes. La globalización financiera generó desigualdades internas en Occidente. Las intervenciones humanitarias se revelaron como pretextos para intereses geoestratégicos y la promesa de democratización global se desvaneció en Irak, Libia y Afganistán. En este 2026, ese orden ya no es restaurable, no porque haya sido reemplazado por un modelo alternativo o coherente. China y Rusia no ofrecen una visión ética alternativa, sino pragmática, sino porque nadie cree en él, ni siquiera Estados Unidos, su principal garante. El mundo ya no se organiza en torno a consensos amplios, sino a esferas de influencia competitivas. El multilateralismo ha sido sustituido por coaliciones ad hoc basadas en intereses tácticos, no en principios duraderos. El ocaso no es solo institucional, sino epistemológico. Ya no compartimos una narrativa común sobre lo que es legítimo. En este orden de ideas, quisiera pasarme ahora a la problemática de Europa del Este, específicamente la guerra de Ucrania con Rusia, un conflicto territorial, una guerra por la arquitectura de seguridad europea. Y básicamente es la pregunta, ¿en este conflicto se está jugando o se está peleando la arquitectura de seguridad europea, merced a la problemática con Estados Unidos, de que si Estados Unidos sigue siendo el protector de la OTAN o si Europa está en capacidad de propiciarse su propia seguridad? ¿Qué pasa en esta guerra de Ucrania desde tu... Mi querido Timmy, es en esencia una guerra, como tú dices, por la arquitectura de seguridad europea. Aunque tiene una dimensión territorial, todavía concentrada en la zona de Crimea y el Donbass, su verdadero núcleo es ontológico. ¿Quién define la seguridad de Europa? Para Rusia, la expansión de la OTAN hacia el este, especialmente la posibilidad de que Ucrania se integre, representa una amenaza existencial. No es solo militar, es también simbólica. Implica la exclusión permanente de Rusia del club de poder europeo. Moscú exige un acuerdo de seguridad que reconozca su esfera de influencia, algo que Occidente rechaza como imperialismo. Es decir, cada vez Rusia está siendo aislada de Europa. Esta reacciona a partir del 2014 porque se fue preparando para esto, ¿no es cierto? En los Urales, los oligarcas rusos establecieron una industria pesada de construcción de armas, ¿no? Entonces ellos, a partir del 2014, estuvieron listos para retomar nuevamente lo que era el imperio de la extinta Unión Soviética. Por su parte, Occidente defiende el principio de que ningún país puede vetar la soberanía de otro, incluyendo su derecho a elegir alianzas. Pero detrás de ese principio hay una realidad de poder. Estados Unidos y la Unión Europea han monopolizado la definición de la seguridad europea desde 1991. Así, Ucrania es el campo donde se decide si Europa será un espacio unipolar bajo liderazgo atlántico o multipolar, con Rusia como actor legítimo. Como dice uno de mis artículos, no chocan solo ejércitos, sino chocan dos visiones de orden mundial. Paul, necesariamente tenemos que hablar de la OTAN en este conflicto ruso-ucraniano.
¿Hasta qué punto la OTAN ha logrado disuadir a Rusia sin provocar una escalada directa de este conflicto? Han ido de amenaza en amenaza. El presidente Putin, el dictador Putin, mejor dicho, él ha venido amenazando inclusive con aplicar su nuevo concepto doctrinal de utilización de armas nucleares en este conflicto. Pero en definitiva, como tú bien lo refieres, la OTAN ahora está tomando responsabilidades con respecto a la seguridad ucraniana, pero limitadamente. No obstante, te decía, la OTAN ha logrado, en alguna medida, no generar una escalada mayor del conflicto. En todo caso, ¿hasta qué punto, te decía, la Organización del Tratado del Atlántico Norte logra disuadir a Rusia de no ir más allá de no generar una escalada directa, inclusive, te decía, de la aplicación de los conceptos de aplicación de armas nucleares, si es que consideran que están afectando directamente a su seguridad, como así lo dicen? Mi querido Time, como bien lo dices, la OTAN ha logrado disuadir la escalada directa mediante una estrategia de contención híbrida. Apoyo masivo a Ucrania sin intervención militar propia. Esto permite debilitar a Rusia sin forzar, como tú dices, un enfrentamiento nuclear. Sin embargo, esta estrategia tiene límites estructurales. Primero, depende enteramente del compromiso de los Estados Unidos, que bajo este segundo mandato de Trump puede volverse condicional o transaccional. Segundo, erosiona la cohesión interna de la OTAN, pues los miembros difieren en su nivel de compromiso. Polonia versus Hungría, por ejemplo. Tercero, no resuelve el conflicto, sino que lo prolonga, generando fatiga en la opinión política occidental. En suma, mi querido Timmy, la OTAN ha evitado la guerra directa, pero no ha restablecido la estabilidad. Ha convertido a Ucrania en una especie de estado tapón, sacrificándola en nombre de la disuasión. Esta es una victoria táctica, mas no estratégica, y puede convertirse en una victoria pírrica. Y si Estados Unidos redefine sus prioridades hacia Asia-Pacífico, donde se pretende consolidar hemisféricamente en una confrontación con China, Europa podría quedar expuesta. Las políticas del presidente Donald Trump, que tú ya analizaste en cuanto al primer año de su gestión en la Casa Blanca, tiene que ver mucho con la actividad arancelaria en cuanto a aplicación, amenaza, sanción. Es una forma de presión para, en este caso, para la Unión Europea, para la Alianza Atlántica, habida cuenta de que no han alcanzado ese 2% inicialmente del PIB en gastos en defensa. Y te decía, estos nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a países de la OTAN, y aquí se combina la problemática que es actual, la aparición o la necesidad de seguridad que exige Estados Unidos, que es Groenlandia. ¿En qué medida esta circunstancia de esta guerra comercial muy característica del presidente Donald Trump con la Unión Europea marca el fin de la alianza estratégica clásica a la que estamos acostumbrados, y esto a raíz del año 1945 y 1952, en que se funda la OTAN? ¿Cuál es tu criterio? Completamente de acuerdo contigo, Timmy. Marca el fin de esta alianza estratégica clásica basada en valores compartidos. La guerra comercial no fue solo una disputa económica, fue una señal de que Estados Unidos ya no considera a Europa un socio en igualdad de condiciones, sino, como bien lo dijiste al principio, un competidor o un subordinado que debe someterse. Las amenazas de aranceles por el apoyo europeo a Groenlandia, cuando el derecho internacional estorba, demuestran que Washington está dispuesto a castigar aliados por defender principios de soberanía que contradicen sus intereses. Esto rompe el contrato implícito de la Alianza Transatlántica, cooperación mutua en defensa de un orden común. Hoy, la relación
es completamente transaccional y asimétrica. Europa busca autonomía no por deseo, sino por necesidad de supervivencia. La alianza persiste formalmente, pero su alma, la idea de comunidad de valores, ya está muerta. Es más, si tú recuerdas, la semana pasada, el canciller alemán extendió ya puentes con Rusia. ¿Cómo se llama? Mark Carney, que también lo citamos anteriormente, Canadá. bajó los aranceles de los carros eléctricos chinos del 100% al 6%. Tal cual, tal cual. En este orden de cosas, Paul, ¿puede Europa sostener una autonomía estratégica sin capacidades militares propias, reales, habida cuenta que los Estados Unidos parecería, desde la lógica del presidente Trump, estar en retirada? Lamentablemente no, mi querido Timmy. En este 2026, el mundo vuelve a repartirse. Europa sigue siendo estratégicamente dependiente de los Estados Unidos. A pesar de sus declaraciones sobre autonomía, debemos ver la realidad. Carece de una industria de defensa integrada, un mando militar unificado, capacidad de proyección de fuerza autónoma y la voluntad política para gastar en defensa más allá de lo simbólico. Sin esto, su autonomía es retórica. Puede coordinar sanciones o diplomacia, pero no disuadir a Rusia ni proteger sus intereses en África o el Mediterráneo sin el apoyo estadounidense. La guerra en Ucrania lo ha demostrado. Europa financia, pero Estados Unidos marca el ritmo y decide. Mientras no supere esta dependencia, su soberanía seguirá siendo condicionada por los Estados Unidos. Paul, en Davos el día miércoles que habló el presidente Donald Trump, afortunadamente él cambió de estrategia. Parece que los nuevos aranceles que iba a imponer Estados Unidos a los países de la OTAN, a 8 países de la OTAN específicamente, a propósito de su presencia en Groenlandia, me refiero a los 8 países, esto ciertamente erosiona la credibilidad de la Alianza Atlántica. ¿Cómo ves tú este comportamiento del presidente Donald Trump? ¿Cómo ves qué van a hacer realmente los países de la OTAN? ¿Qué pasa con el artículo 5, en donde se invoca a este artículo merced a que un país X decide atacar a un miembro de la OTAN? Porque en este estado de cosas parece que el presidente Donald Trump se está dando un balazo en el pie, en principio con la amenaza de nuevos aranceles, e inclusive con la amenaza militar. Pero yo vería que ha morigerado un tanto su discurso, escuchándolo en la Cumbre Económica Mundial de Davos, Suiza. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué pasa con Groenlandia, los nuevos aranceles y la posición errática del presidente Donald Trump? Eh, Como tú dices, mi querido Timmy, voy a contestar primero el meollo de tu pregunta. Yo creo que sí, erosiona la credibilidad de esta alianza. Castigar a los aliados por defender la soberanía de Groenlandia, que como todos sabemos es territorio danés, envía un mensaje claro. La OTAN no es una comunidad de seguridad, sino un instrumento de poder estadounidense. Eh, en el caso de Trump, uno de sus pilares de comunicación se establece en lanzar globos de ensayo, porque no existe ya una línea estratégica o definida de la política internacional. Él muestra primero el signo, ve la reacción de la gente y actúa o recula. Esto, como tú bien dices, ha socavado la confianza básica que puede sostener cualquier alianza, que los miembros se respeten mutuamente. Si Estados Unidos trata a Dinamarca, Alemania o Francia como obstáculos a superar mediante coacción económica, entonces la alianza pierde su fundamento moral y funcional.
Cuando el derecho internacional estorba, mi querido Timmy, se normaliza la ley del más fuerte dentro del propio bloque occidental. El resultado no es mayor cohesión, sino fragmentación y desconfianza. Esto debilita precisamente la capacidad colectiva de disuasión que la OTAN pretende garantizar. Perfecto. Paul, a propósito de Groenlandia y para la gente que nos sigue, la gran cantidad de personas están muy interesados en saber el verdadero valor estratégico o económico de Groenlandia. Y te consulto, decía, Groenlandia se ha convertido en un activo geoestratégico central del siglo XXI. ¿Cuál es la razón? Hay tres razones, mi querido Timmy, que están interrelacionadas. La primera es el Ártico y las rutas marítimas. El deshielo abre nuevas rutas comerciales, una ruta del Mar del Norte, que acortan tiempos entre Asia y Europa. Recuerda que tú eres un experto en geoestrategia y todas las guerras han sido por rutas. Entonces, en este caso también se trata de una ruta desafiando el control tradicional de Estados Unidos y Europa sobre el comercio global. La segunda, como bien dice, son los recursos naturales. Groenlandia posee reservas masivas de tierras raras, uranio, petróleo y gas, clave para la transición energética y la seguridad tecnológica. Y finalmente, la tercera es la vigilancia y la defensa. Su ubicación permite monitorear lanzamientos de misiles rusos y chinos y proyectar poder en el Atlántico Norte. En un mundo de competencia por recursos y rutas, Groenlandia es un nodo de control geoeconómico y militar. Por eso Trump la convierte en símbolo de lo que él llama el círculo dorado de seguridad. No importa la soberanía danesa, importa quién controla el territorio. Esto es, de la doctrina Monroe a la doctrina Donroe. El mapa ya no es geográfico, sino ideológico. Refleja una mentalidad de dominación sin ningún pudor, mi querido Tim. BASC, confianza y seguridad certificadas. Vas, te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. Vas te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Es terrible con esto de Groenlandia. ¿Cuál crees tú que va a ser el desenlace de Groenlandia? ¿Será que el presidente Donald Trump se va a las armas? A pesar que te decía en el discurso de antes de ayer o de ayer, en Suiza, parecería que él ha morigerado un tanto su aproximación al tema Groenlandia, pero la gente se pregunta, ¿cuál sería el destino del mundo si es que Estados Unidos decide tomarse por las armas definitivamente Groenlandia? Con esto le estaría dando la razón al presidente Putin, que bajo sus presupuestos de seguridad decidió tomarse la península de Crimea, bajo sus presupuestos de seguridad se ha tomado el Donbass y no sabemos qué más va a hacer el presidente Putin tratando de recuperar la antigua posición estratégica de la ex Unión Soviética. En este sentido te decía, ¿cuál va a ser el futuro de Groenlandia? Y algo adicional que quisiera tu criterio, ¿es real la amenaza de Rusia y China? Porque el presidente Donald Trump dice, si no lo hago yo, lo hace Rusia o lo hace China. ¿Es real la amenaza china y rusa respecto de Groenlandia? El mapa geopolítico en el mundo es como un juego de Go. Hay varias batallas estratégicas y todo el juego de Go es, perdón, varias batallas tácticas y el juego de Go es toda la estrategia. Pero si alguien mueve una pieza, el otro también toma la decisión de hacerlo. No se puede lograr algo sin una consecuencia. Lo que se hizo en Venezuela seguramente
fue acordado entre Donald Trump y Putin en la reunión que tuvieron en Hawái, en Alaska, perdón, en Alaska. Ahora bien, para Estados Unidos es muy importante el tema de Groenlandia, pero no puede exponerse a una guerra abierta. Por otro lado, hay un deadline, que son ya las elecciones de medio término, que son en este año, ¿no es cierto? Donde el Partido Demócrata ha ganado mucho terreno y posiblemente va a tener mayoría en el Congreso y en el Senado, en la Cámara de Representantes. Entonces, por eso Donald Trump está lanzando cada vez globos de ensayo más grandes y más fuertes. Es como que quiere pegarle al gato, pero Europa también tiene sus armas para defenderse. Puede haber una venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense, lo cual haría que la Reserva Federal tenga que comprar masivamente esos bonos para que no se produzca una inflación excesiva en Estados Unidos. Entonces, como todo está tan interrelacionado, es bien difícil que Trump pueda tomar una decisión radical con respecto a Groenlandia sin que no haya la reacción de otros países como Europa. Porque aquí estamos hablando también de la arquitectura financiera global, ¿no es cierto? El momento en que se vea amenazada Europa y, y, como ya lo había dicho, es su supervivencia, va a salir a vender seguramente de forma masiva los bonos de tesoro estadounidense. Y no le va a tocar otra que comprar a Estados Unidos, porque si no, se le produce una inflación terrible, lo cual sería catastrófico al interno de los Estados Unidos. Paul, para irnos de Europa, Europa Central, con la problemática ruso-ucraniana que tú bien lo has explicado, vamos a Oriente Próximo, Oriente Medio, porque también ahí hay serios problemas que comprometen la paz mundial y hacen de este año 2026 lo que es totalmente inestable e impredecible. ¿Cómo ves tú el conflicto palestino? ¿Ha dejado de ser central o sigue siendo el núcleo simbólico de la problemática regional en Oriente Próximo? En este 2026, mi querido Timmy, el conflicto palestino ha perdido centralidad geopolítica, pero no simbólica. Los acuerdos de Abraham, es decir, la normalización entre Israel y varios países árabes, muestran que los gobiernos priorizan alianzas contra Irán o el acceso a tecnología y sistemas de defensa sobre la causa palestina. Sin embargo, en el imaginario popular árabe y musulmán, Palestina sigue siendo el símbolo de la injusticia colonial y la resistencia. Cualquier régimen que ignore este sentimiento corre riesgos de legitimidad interna, como se vio en las protestas tras los acuerdos de la normalización. Así, aunque por el momento ya no es el eje de la política exterior regional, sigue siendo el termómetro moral del mundo árabe. Su marginalización práctica no elimina su carga simbólica, que puede reactivarse en cualquier momento de crisis, mi querido. Penosamente, Paul, y sin solución para la causa palestina. No obstante, en las Naciones Unidas, N países, la gran mayoría, han pensado y han reconocido la existencia del Estado palestino. Penosamente, Paul. En ese orden de cosas, y a propósito del nuevo conflicto que se presenta en Irán,
La pregunta para ti es, ¿va a caer el ayatollah en este momento que conduzca a una transición o un vacío de poder peligroso? ¿Qué opinas? Mi querido Timmy, es más probable un vacío de poder peligroso. El régimen iraní no depende de una sola figura, sino de una estructura completamente híbrida. Tenemos por un lado al líder supremo, por otro a los guardianes de la revolución, al clero conservador y a redes de milicias regionales, como Hezbollah, las milicias iraquíes, etcétera, etcétera. Una caída abrupta no abriría paso a una democracia, sino a una lucha intestina por el control, con riesgo de guerra civil o la toma del poder por estos cuerpos de Guardia Revolucionaria Islámica, es decir, los IRGC, en un modo aún más autoritario que el que existe en este momento con la teocracia. Además, en un entorno regional donde hay altos niveles de tensión, el vacío de poder en Irán podría desencadenar intervenciones israelíes o saudíes, una carrera nuclear en Oriente Medio, mayor influencia en ese territorio de Rusia o China. En este mundo sin reglas, el colapso del Estado-nación, de la democracia y de las fronteras, definitivamente, Timmy, no genera libertad, sino oportunidades, una ventana de oportunidad para otros poderes. Y penosamente, mira, Paul, la problemática o la debacle que pueda darse en Teherán a propósito de la serie de protestas de las juventudes iraníes que están reclamando sus derechos y que como resultado ha habido una mortandad que no nos llega a Occidente en cuanto al verdadero alcance de esta problemática. Penosamente te decía, uno de los afectados de lo que pasa en Irán ciertamente es el pueblo palestino, porque en alguna medida, la aplicación, que yo descalifico las guerras proxy, descalificamos las guerras proxy, esas guerras por encargo, y me refiero a Hezbollah, pagado por Irán, subvencionado por Irán, lo propio con Yemen, que también lo hace Irán. En alguna medida le daba cierta fuerza a los palestinos. Esto desde Occidente no es bien visto definitivamente, pero la causa palestina parece que se sigue hundiendo, Paul. Penosamente, la situación iraní también va a afectar mucho más, y entiendo que los israelíes deben estarse frotando las manos frente a esta problemática que se está dando en Irán. Pero en todo caso, de Oriente Próximo, regresemos a América Latina, y esto a propósito de la aplicación de la nueva estrategia de seguridad nacional, de lo que tú mencionas de la doctrina o el corolario del presidente Donald Trump, que bien lo mencionaste, es una doctrina remozada de la doctrina eh, Monroe. Monroe, pero hay una que también me parece que es interesante mencionarla, el corolario Roosevelt. Y esta es la más grave quizás, porque el corolario Roosevelt, para quienes nos siguen, prácticamente le da cierto marco normativo, no legal, sino normativo a los presidentes de los Estados Unidos para hacer lo que decía el presidente Theodore Roosevelt, que se arrogaban la responsabilidad, si cabe, de ingresar a cualquier país que ellos consideren que no están haciendo las cosas correctamente. Esa era la visión del presidente Roosevelt, y esto a comienzos del siglo XX, 1904, si mal no recuerdo. En este orden de ideas, la nueva doctrina de seguridad nacional, este corolario Trump ahora, ha generado pues una problemática o un intervencionismo directo en Venezuela, y quisiera tu criterio de la crisis venezolana, que es un problema interno o prácticamente se ha convertido en un problema geopolítico que nos implica. ¿Cuál es tu criterio, Paul? Mi querido Timmy, como bien tú lo dices, es fundamentalmente un conflicto geopolítico regional, aunque con raíces internas. Venezuela
es un campo de disputa entre Estados Unidos, que busca recuperar influencia en lo que se conoce como su patio trasero, que es Latinoamérica, Rusia y China, que usan a Caracas como peón para proyectar poder en América Latina y acceder a sus recursos naturales, principalmente el petróleo, y actores regionales como Cuba, que dependen profundamente del apoyo venezolano, o Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que sufren efectos migratorios y de seguridad. De hecho, el principal problema del Ecuador es un tema de seguridad, ¿no es cierto? Esta doctrina Donroe y este corolario Roosevelt, como bien tú lo decías, incluye a Venezuela como símbolo de la mentalidad posesiva y subordinación estadounidense en la era Trump. Creo que antes de ayer, Trump sacó en su red social Truth Social una fotografía trucada donde está hablando con los países europeos y atrás está un mapa de Estados Unidos. Y en ese mapa la bandera estadounidense está en Groenlandia, en Canadá y en Venezuela. Así la crisis venezolana trasciende sus fronteras, mi querido Timmy. Yo lo veo como un microcosmos de la competencia global por la influencia del hemisferio occidental. La intervención de los Estados Unidos en América Latina, o más bien el traernos de regreso al tablero geopolítico mundial, eso de lo que se llama peyorativamente el patio trasero de los Estados Unidos, yo soy más amable y les llamo el hinterland estratégico de los Estados Unidos, porque en rigor tenemos capacidades que los Estados Unidos intentan recuperar, desde sus recursos naturales, ciertas potencialidades, y eso es el hinterland. Entonces, en ese sentido, yo lo miro. De todas maneras, Paul, ¿qué va a pasar con Cuba después de la caída del presidente Maduro, que como tú bien referiste, me parece, no hay petróleo para Cuba, el estrangulamiento es mayor para Cuba? ¿Cuál es tu criterio del futuro de la isla en el Caribe? Mi querido Timmy, yo veo a Cuba todavía en este 2026 como una lenta agonía controlada. El régimen castrista ha sobrevivido a la caída de la URSS, al embargo, a la pandemia, a las protestas masivas de los jóvenes en julio del 2021 y últimamente a una profunda crisis de energía eléctrica con cortes de luz de hasta 20 horas diarias. Su estrategia, la estrategia de la dictadura cubana, combina represión selectiva y eficaz, control total de la narrativa, alianzas tácticas con Rusia y China y la gestión de la diáspora de profesionales, principalmente médicos y deportólogos, y de las remesas que esto pueden generar para el gobierno cubano y las migajas que son enviadas a sus familiares dentro de Cuba, ¿no? Entonces, no hay fuerzas internas, mi querido Timmy, lamentablemente, organizadas capaces de derrocar al régimen de Díaz-Canel, ni presión externa suficiente para forzar un cambio. Todo es puro bullshit, ¿no? A pesar de que Marco Rubio es hijo de padres cubanos, Cuba todavía persiste para los gringos en una irrelevancia relativa, pero con un costo humano al interior de Cuba altísimo. Ya sea por la fuga de los cerebros, ya sea por la pobreza extrema o por una juventud desesperanzada que carece de futuro. Entonces, Cuba es un régimen que se sostiene no por el apoyo de sus habitantes, sino por ausencia de alternativas viables. A propósito de lo que tú mencionas, en estos días he estado revisando un libro que quizás muchos de quienes nos siguen lo hayan revisado y leído.
Es un libro de este francés, Ignacio Ramonet, muy de izquierda este francés, y él escribe el libro de la biografía de Fidel Castro. Es una biografía a dos voces, y en la parte final de la biografía, él le pregunta a Fidel Castro respecto del futuro de la revolución en Cuba. Y es como tú lo dices, Fidel Castro habla de que el pueblo cubano, como lo veía Fidel Castro, lo encuentra cohesionado y con la idea de que defenderán la revolución hasta las últimas consecuencias. Yo quería, para concluir esta pregunta, han pasado 67 años desde 1959 hasta la presente, ahora con Díaz-Canel. El presidente Donald Trump, desde el talante político que él tiene, desde la posición tanto psicológica, si queremos analizar su conducta, él se lleva muchísimo por un Trump-centrismo, que yo le digo. Y ciertamente va a querer dar al traste con 67 años de resistencia, tú bien lo referiste, han sobrevivido la guerra, la crisis de los misiles, los embargos, Bahía de Cochino, y te puedo definir una serie de aspectos más a propósito de los 10 presidentes a los que Castro sobrevivió. Entonces, en este orden de conceptos, ese Trump-centrismo, ¿no será que va a va a dar al traste con este proceso, con este clivaje geopolítico que todavía persiste en América Latina? Eh, Como ya te dije, mi querido Timmy, no creo porque más allá del aspecto simbólico, ¿no? Eh, no es de interés regional, no tiene recursos Cuba y Estados Unidos y Trump, porque es un régimen personalista que se basa en su caudillismo y, y que al interior de Estados Unidos tiene como estrategia debilitar y desmoronar los contrapesos institucionales, justamente porque se oponen a su visión, ¿no es cierto? En ese aspecto, ya viéndolo pragmáticamente, Cuba es irrelevante para los Estados Unidos. Es irrelevante, podrán decir lo que sea en el discurso, pero en los hechos es bien difícil que Estados Unidos mueva un dedo por Cuba. Es más, hace unas semanas dijo que él podría ser el presidente de Venezuela y Marco Rubio el presidente de Cuba. O sea, en son de broma, ¿no? De esas bromas que no sabemos si son globos de ensayo para ver cómo reacciona la gente, o de pasos que va a dar, o es para instaurar el miedo, eh, como dijo que porque los noruegos no le han dado el premio Nobel de la Paz, él ya no tendría por qué preocuparse tanto por la paz. Entonces son globos de ensayo que manda siempre Trump para ver la reacción de la gente, no solo al interior de los Estados Unidos, que es donde se sostiene, sino al exterior. O sea, y Trump no está solo, ¿no? Trump tiene un sinnúmero de defensores eh, que son capaces de todo para mantenerlo en el poder, y de defensores de mucho dinero, y también defensores en el aspecto ideológico, ¿no? Desde el MAGA hasta el neoconservadurismo en extremo. Pero Paul, no nos olvidemos, y esto a propósito de Cuba, no nos olvidemos que la isla como tal, que se ubica a 150 kilómetros de la Florida, constituye una preocupación en términos de seguridad de los Estados Unidos, porque no nos olvidemos que Cuba, el presidente Díaz-Canel y su tradición histórica y su vínculo en el pasado con la Unión Soviética y ahora con Rusia, pues eso es un tema que le preocupa y debe preocuparle al presidente Donald Trump. La presencia de los rusos en el Caribe, como estuvieron en Venezuela, la inversión por parte de los chinos. Y recordemos que esa estrategia de seguridad nacional por parte del presidente Donald Trump
en su nuevo corolario, Trump, que lleva su nombre, pues tiene que ver con hacer que todos los países de América Latina tengan poca o ninguna relación con países en este caso, la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping. Entonces es una preocupación central que pudiere o convierte a la isla de Cuba en un pivote geopolítico. Mi apreciación personal, no sé si la compartas. Eh, sí y no. O sea, sí, porque puede generar interés, como tú dices, para Rusia o China, pero yo creo que Rusia y China están preocupados de otras cosas y Estados Unidos por el momento están preocupados de otras cosas, ¿no es cierto? Mientras la crisis de los misiles fue porque los misiles ya estaban en camino desde la extinta Unión Soviética hacia Cuba, ¿no? Si, como te decía, es un tablero de Go, si Rusia o China muestran interés por la isla, entonces se vuelve prioridad para, para Donald Trump. Pero por el momento la isla no le interesa a nadie, está completamente aislada, aunque esté a 150 kilómetros de Miami, ¿no? Está completamente aislada la isla. Es más, la isla tenía un peso simbólico para los cubanos que salieron en 1959 hacia Miami y que tenían capacidad de agencia, pero muchos de esos ya o son ya muy ancianos o ya han fallecido, ¿no? Entonces ya las nuevas generaciones ya no tienen ese sentimiento que tenían quienes salieron luego del comunismo y que eran los empresarios que sostenían en ese entonces la isla previo a la toma de poder por parte de Fidel Castro. Es verdad, o sea, es de preocupación, pero si no hay o sea, ¿por qué Venezuela sí es preocupación? Porque Venezuela tiene recursos, ¿ya? De hecho, Xi Jinping ya mandó el mensaje. El gobierno venezolano me debe 20.000 millones de dólares, porque hay contratos de por medio, ¿no es cierto? Contratos de preventa petrolera. Entonces, si se rompen esos contratos, se exige el pago inmediato, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque la hegemonía china en la región es en el sentido soft, ¿no? Eh, nos tienen sometidos a través de estos préstamos que nos han hecho los últimos 20 años. De hecho, Milei es de una hipocresía monumental, porque dice, yo no voy a comprar la China, a pesar de que Argentina es de los mayores deudores latinoamericanos con China, creo que el mayor deudor latinoamericano con China, y a pesar de eso, dice, yo no le voy a comprar un alfiler a China porque yo no negocio con comunistas. Y está entrando una importación masiva de carros chinos en este momento a la Argentina. O sea, ¿de qué estamos hablando en los hechos, no? Entonces, ahí los presidentes podrán decir lo que sea, pero ahí todavía funciona ya los contratos, ¿no? Ya funciona la parte comercial, que difiere de, de, De la política. exacto. Hay una relación contractual que deberán respetarla y honrarla, definitivamente. Y el tiempo, Paul, se nos queda corto y quiero concluir este interesante programa con la última pregunta. La historia avanza por convicciones morales, o la relación más bien. Y ahí te consulto, ¿qué pesa más, las convicciones éticas o morales
o las correlaciones de fuerza en este mundo conflictivo del año 2026? Mi querido Timmy, en este 2026 definitivamente la historia avanza principalmente por correlaciones de fuerza. Pero esto no conduce a estabilidad, sino a mayor fragilidad. El liberalismo anglosajón, como ya lo había dicho, prometió que la historia avanzaría a través de la razón, a través de los principios liberales, a través del mercado, del libre mercado y de los derechos humanos. Pero esto es una hipocresía, mi querido Timmy. Intervenciones selectivas, el doble rasero, la desigualdad erosionó esta promesa. Hoy por hoy, China y Rusia no ofrecen una alternativa ética, moral y de principios, sino una contrahegemonía pragmática. Y Estados Unidos, bajo lógicas como esta doctrina Monroe, como el América Primero, abandona toda pretensión ética y de principios y valores occidentales, de los que antes se llenaba la boca. O sea, Trump definitivamente los ha abandonado. Sin embargo, en este ocaso de este liberalismo, de este modelo de liberalismo anglosajón, o de este sistema, ¿no es cierto?, que ha durado muchos años, la política no es solo gestión de intereses, mi querido Tim, sino cuidado de lo común. Un mundo regido por la fuerza genera resentimiento, inestabilidad y conflictos recurrentes. La verdadera pregunta aquí no es si la fuerza domina, que sí lo hace, sino si podemos reconstruir un orden que combine realismo con respeto mutuo. Porque sin eso, este nuevo mapa mundi, porque en realidad aquí el tema es que lo que está en juego es el concepto de Estado-nación como tal, mi querido Tim, que es todavía más profundo, ¿no? Este nuevo mapa mundi que altera las fronteras ya no tendrá lugar para la dignidad. Penosamente lo que dices, Paul. Yo recordaba a Henry Kissinger, alguien que parecería paradójico que Henry Kissinger haya defendido que el sistema internacional debe moverse en función de normas y reglas de comportamiento. Henry Kissinger decía que cada Estado debe hacer su parte justa, y esto es quizás volver al único orden internacional, y tiene que ver con la paz de Westfalia de 1648. Esa paz de Westfalia realmente marca las normas de los estados como los concebimos hoy por hoy. Quizás regresar a ese concepto nos sacaría de lo que tú acabas de mencionar, Paul, y el tiempo nos ha quedado corto. Yo quiero agradecerte a ti por el tiempo que nos has dispensado. Y bueno, para concluir, agradecer también a nuestros auspiciantes, al equipo de producción, a nuestros seguidores que nos permiten ingresar en sus hogares cada semana. Paul, una vez más, gracias por compartir tu tiempo, tu erudición en temas de tanta complejidad. Bien, será hasta una próxima oportunidad. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, Timmy, y a nuestra generosa audiencia que nos ha escuchado. Y gracias por la oportunidad, esta nueva oportunidad que me has dado de departir en tu maravilloso programa. Un gran abrazo a ti y a todos nuestros televidentes. Gracias, Paul. Muy gentil. Un abrazo. Un abrazo. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego.